viendo aquí, AKB48. A ver, Donald. Yuki Arai, de una. Yuki Arai, si no la conocen, no sé qué están haciendo con su vida. Hay un video en este canal, en Pro Wrestling Network. Bueno, en este canal no, porque eso lo estarán. Si ven todo el podcast, está en este canal. Si ven el clip, en Pro Wrestling Network está un video de Yuki Arai donde se habla más de su carrera en el ring. Pero aquí vamos a hablar desde el inicio, desde el cómo surge todo. Donald, danos primero un leve contexto de lo que es Yuki Arai y de cómo vamos a empezar a hablar de todo lo que es AKB48. Sí, es decir, Yuka era Ishura Idol, que al final de mes ya se gradúa. Que graduarse es lo de que se retira. Entonces, el tema con Arai, que vamos a ir ahí con el tema de las idols, hay el mayor grupo de música de Japón de, del- de las franquicias de música femeninas más importantes, la Familia 48. Que la Familia 48 nació básicamente con el concepto de las idols que tú puedes conocer. Es la típica frase de: "Si no Mahoma no va a la montaña, vas tú". Pues, entonces, él nace con la idea, la Sakeba 48, que nace por Akihabara, el distrito, porque cada nombre del grupo es por distrito de donde es. Entonces, nace con eso, con la idea de: si tú estás triste, siempre tendrás a tu idol. Y entonces, el grupo nace, empiezan desde abajo, es decir, este grupo no tuvo una discográfica importante, no. Es decir, empezaron desde abajo y de hecho las primeras miembros contaban la historia de cómo ellas tenían que repartir panfletos para que fueran sus conciertos y ni los llenaban. Y de ahí llegaron un día a hacer 3 noches de Tokyo Dome, que fue el primer grupo femenino en conseguir eso. Luego, eso se lo igualó el grupo coreano de K-pop de Twice hace unos años, y ya se lo superó, recuerdo cómo era, la americana. ¿Cuál? ¿Taylor Swift? Gua Taylor Swift, que hizo Ok, 5 Tokyo Domes. ok. Bueno, y entonces eso, a que va esta es la parte de Tokio. Pero debido al éxito, quedaron varios grupos. Quedaron SKA, es decir, el primero que quedaron fue SKA, después, que es el de Arai. Luego, que es el de Nagoya. Porque esto eso, va por cada prefectura un grupo. Luego crearon NBA, que es el de Osaka, HKT, que es el de Fukuoka. Este, se puede decir que no tan, este puede ser un poco más conocido internacionalmente, porque este es el grupo de Sakura. El Ujú. Sakura es la de Le Sserafim y Aizón. Sí, Es decir, el sí. que esté en K-pop sabe de qué coño estoy. Sí, sí, sí. Sí, luego está el NGT, NGT, este es el de Niigata, que este en el wrestling lo conocemos, porque tiene el lore que este es el grupo en el que Saya Kamitani intentó entrar y no lo consiguió. Este grupo es la oveja negra, se puede decir, de AKB, porque hace unos años pasó un caso de que varios miembros le hicieron a otra miembro bullying. Sí, y acabaron en juicio y de todo, y todo acabó con que la que recibió bullying, la víctima, tuvo que pedir perdón por el escándalo y por causar el revuelo y dejar mal la imagen del grupo. Y luego el otro grupo es STU, que fue el último que crearon, que ese junta varias regiones. Y luego, esto es la parte de Japón, y de las 48, porque dentro de AKB, luego, como eran tan potentes, el que lleva el grupo, el Akimoto, que se llama así, creó su propia competencia. Es decir, no solo iba tan sobrado, que creó su propia competencia, que se llama Nogisaka 46. Que Nogisaka 46 es la familia 46G.
que se les conoce como la familia Sakamichi. Ahí está Nogizaka, ahí lo que hicieron fue eso. La diferencia entre las dos es que vamos a hacerlo vamos a hacer la comparativa con wrestling porque esta la dijo el propio Takagi. AKB es como eso, como lo que comentabas antes de los egos, está hecho para que se odien. Para que, es decir, es una competición de que cuando dejen el grupo, todas se odien. Porque no está pensado para que sean amigas ni nada. Porque es una competición de quién es la número uno. Y Nogizaka nace como algo más familiar y que se lleven todas bien. Que es que y esta comparativa la hizo Takagi. Takagi le gusta comparar Tokiyoshi con Nogizaka. Y entonces, después de Nogizaka, es eso, el grupo rival que creó AKB, nacieron dos otros grupos. Uno, bueno, otros tres, pero uno se llama Kizaka, que ese grupo ahora ya tiene otro nombre, se llama Sakurazaka. Ese grupo lo que pasó fue, ellos tenían una Ibu joven, que le dieron el push, y con 12, 13 años, la pusieron el gran push, y con 17, 18, tuvo problemas con la gerencia del grupo, y se fue. No tuvo ni graduación ni nada. Directamente dijeron, se fue. Pero si Y tuvieron se que fue o la sacaron. la sacaron. Ok, Es decir, dijeron, esta ya no está aquí. ok. Y era la ex. Oh, Y sí, y entonces el grupo tuvo que cambiar el nombre y lo cambiaron a Sakurazaka. Por eso, porque tuvieron que volver a reempezar de cero. Luego de esto, dentro de Sakurazaka está un grupo que era. Dentro de esto siempre hay sus unis, que es como las facciones. Que tú tienes el Bullet Club y el War 2. Pues ok. en este caso, dentro de Sakurazaka, bueno, cuando esto que Yakizaka tenían una subunit que era Hiratazaka. Que ahí tenían a las jóvenes. Y eso ahora ya es un grupo aparte. Y luego, para cerrar el círculo, esto es de lo más reciente creación de hace unos 2 años, es. Y lo de Kizaka nació como el rival de AKB. Ahora crearon el rival de Nogizaka, que se llama Bokuao. Y Bokuao y Nogizaka, y también que esta es otra parte que no conté, Bokuao, Nogizaka y SKA tienen una cosa en común, y es que las tres están en el mismo sello discográfico. ¿Qué sabéis? Es una empresa muy importante y que con ellos trabaja CyberAgent. Por eso también la relación de CyberAgent con SKA. Y entonces eso, y en ese sello discográfico están juntas porque al principio todas las empresas de todos los grupos de AKB eran del dueño de la que se llama Kimoto y tenían que ver con AKB, pero en estos últimos años ya cada grupo va independiente. Y luego eso, y esto es la parte de Japón. Ya ahora nos podemos ir a la parte internacional. Tiene grupo en Indonesia, en Tailandia, en Filipinas, en China. El grupo de China suele ser controversial. Porque ahí hay. En esto siempre tiene prohibido lo de tener pareja y tal. Pues ahí lo controversial suele ser porque es que algunos miembros del grupo salen entre ellas. Y eso en China, y como es su régimen, pues causa mucha polémica. Y el último grupo creado fue el KLP-48, que es el de Kuala Lumpur, en Malasia. Ese grupo, se puede hablar en wrestling porque ese grupo el año pasado estuvo actuando en DDT. En un show gratuito que hicieron. Que no nos lo, en la función, en el Great Universe no lo pasaron, pero actuaron. Ese es un proyecto que hicieron con el gobierno de Malasia y que alguna miembro de la parte de Japón las obligaron a irse a Malasia para ayudar a crecer el grupo. Y de hecho, uno de los movimientos que hicieron para la prensa fue a Yurina, que quien haya visto Noah la conoce porque fue comentarista especial y todo eso. A Yurina la anunciaron como que iba a redebutar como idol
y como que iba a ser la jefa de ellas. Y ella lo desmintió rápidamente y se acabó el acuerdo. Es que no duró ni un mes. Porque había como la ilusión de volver a ver la Idol, pero era muy raro. Y entonces ese sería como el resumen de Familia 48 y 46G. Y Ok. entonces aquí entramos. Yuki Arai, cuando se hace fan de AKB, o más bien descubre o ve AKB, es justo en los Tokyo Dons, cuando los Tokyo Dons de las 3 noches, ella lo que contó era, porque es que aparte todos los idols suelen tener el mismo perfil, de chica que no sabe qué hacer con su vida, y le dice, ¿por qué no echas aquí y a ver qué pasa? Y ella echó para ver si la pillaban y la eligieron para AKB. Esto es 2013. 2012-2013. Bueno, y en 2013, y coincidiendo esto con lo de Nogizaka, con el nacimiento de Nogizaka, Tokyo se hizo su primer draft. El primer draft, y quien haya visto el draft de Stardom, o cómo hacen los draft W del Rabio Maddown, es eso. Pero en ese draft movieron, porque en los grupos, dentro de los grupos hay equipos. Eso, las subunits. Es decir, por ejemplo, en Akeba estaba el Team 4, el Team 8, el Tina. Pues en el draft las iban moviendo y era el típico drama porque esto, tú el equipo que te toca es como las facciones en wrestling cuando tú ves en Japón las facciones que están siempre juntos, pues eso es lo mismo. A ti te toca, con ese equipo vas a estar en los entrenamientos y en todo. Y entonces tú ves la imagen y ves a casi todas que acaban llorando y de todo por el dramatismo de que les separan de las amigas o compañeras. Y entonces eso. Y entonces en ese draft, ella de 2013 la eligen para SKA. Y entonces ya es cuando ella se muda a Nagoya, porque ella es de Kioto, eso, y le toca mudarse a Nagoya. Porque ella lo que había comentado es que ella había intentado entrar en el de NBA Forte, que es el de Osaka. Y eso, y la envían ahí. Y si estás pinchada la foto, que no sé, ahora, ahí, esa foto que es de 2013, Ujú. ahora solo quedan 2 miembros de ahí. Para que se vea lo del tema de la graduación y cuánto duraron las idols. Solo quedan dos y a partir del 31 de abril, cuando se vaya ahí, solo queda una. Es otra miembro de SKA. Y entonces eso, ella se une a SKA, le asignan un equipo, que es en SKA los equipos son Team S, Team E y Tenka 2. Tenka 2 es el Darai, y ahí ya empieza a desarrollar su vida como idol. Como idol nunca fue una que destacara, sino porque cuando es una destaca o ve algo en la oficina, le hacen el push. Desde el principio. Está como el wrestling. Cuando tú ves un talento desde el principio, ves que le ponen en singles y cosas del grupo. Entonces, el punto de inflexión de Arai es. Hay dos partes. Está, primero, entramos en 2018 y AKB en 2017 tuvo una serie de wrestling. Tofu Pro Wrestling, que esa serie es de Tebasagi y uno de los patrocinadores era Bushiroad. Que yo, mi teorización en 2025 sigue siendo que Bushiroad se quiso meter en el mundo de la lucha femenina por ese show. Porque vio lo que. Porque llenaron el Kuroken y el Dolphin Arena. Que tú ves, por ejemplo, Stardom, que mete 1200 y da gracias. Ese lo llenó la familia 48. Le caben como 10, digamos. 5000. Ah, uf. Y lo llenaron. Y entonces eso. Y en esa historia, bueno, eso. Y en Tofu Pro Wrestling es un drama de japonesa que es muy parecido. El que ve anime es un shonen. Típico shonen de deporte. De historia de superación. Que
lo que aquí tiene 2 partes porque y que jugaron con el wrestling. El opening, el vídeo de apertura del opening, es decir, no el de la serie, sino el del vídeo musical, te cuenta la historia porque había una miembro que se llama Haruna Kojima, que se graduaba, que esa fue la miembro por la que Arai se decidió hacer idol. Y que esa, en referencia de mierda de wrestling, una vez Jericho la invitó a un Sumo Hall, en un tour de W. Bueno, entonces a ella le hicieron la historia de cuando se graduaba, le construyeron como el videoclip iba como que ella era una luchadora enmascarada y perdía la máscara y pasaba la antorcha a la nueva generación. Porque esta historia lo que aprovecharon fue que las series estas sirven para que tú conozcas a las nuevas miembros que quieren pusear. Porque, por ejemplo, el año pasado, uno de los últimos doramas que hicieron fue de adaptar a un anime, que no me acuerdo el nombre, pero es un anime de. Es un Yuri, es Girls Love de alienígenas. Y sí, y entonces, básicamente la típica historia de llega una alienígena a mi escuela y me llevo bien con ella. Y es típica comedia ligera que está entretenida y eso, está el drama y está el anime. Y que básicamente tú lo ves y sirve como introducción para conocer a las nuevas miembros de generación 18 y generación 19. Y entonces, básicamente, este drama, el de Fútbol sirve para eso. Y porque forma justo parte del cambio generacional. Por eso, esta parte es importante que lo daréis porque va a ir con cuando lleguemos a Esquiei. Porque en esta parte el cambio generacional lo centran en Yurina, que era. Yurina es la niña prodigio de Ikeri. Porque la pusieron desde el primer día. Es decir, con 11 años, ella era Center, que Center es que eres la ace, la posición principal en la canción. Con 11 años. Y Esquiei lo crearon para ella. Y fue líder, la ace de Esquiei del primer día hasta el que se graduó en 2021. Y entonces en este cambio generacional lo centraron en ella y en Sakura, que es la que está ahora en el capó, pues lo centraron en las dos. Y toda la historia de la serie es ver quién es la mejor de las dos. Y el final de la serie lo que te deja claro que la oficina a quien eligió es a Yurina. Y entonces de esto hicieron shows reales, primero un Kuroken y luego el del Dolphin Arena. Pero antes de llegar ahí, está AKB, esta parte, que intentaron expansión en Corea. Y aquí crean un show que se llama Produce 48, que era un reality en el que estaban intentando hacer un grupo de K-pop. Y en el que participaban eso, tanto aspirantes coreanas como aspirantes japonesas. Y aquí lo que enviaban eran varias miembros de la familia 48. Aquí a Arai no le tocó ir. Pero, por ejemplo, es que hay una historia muy divertida. Y hay una que de repente estaba en Japón y de repente acabó en Corea en el casting y no sabía ni qué hacía en Corea y cómo acabó en Corea. Pero ve al aeropuerto, se subió y de repente acabó la audición sin saber qué ocurrió. Como si la habían secuestrado. Y, y ahí prosiguieron con la rivalidad Sakura y Yurina. Y ahí ganó Sakura. Porque ahí nace el grupo Aizón, el que mencionaba antes. Porque ahí de japonesas se eligieron tres. Pero que se importe saber los nombres, con Sakura, que es la Pepino, ya vale. Y bueno, y ahí hay un guací porque Yurina estuvo en el concurso y era de las más relevantes. Pero ahí fue cuando empezó ya a ella a tener problemas de salud. Porque Yurina tuvo muchos problemas de salud. Y entonces esto prosigue ya con la parte que es el segundo show y último de wrestling de Akira, que este fue en Nagoya, en la casa de Esquiei. Con Yurina en momento espectacular. Y que este show llegó Yurina justa porque ya tuvo problemas de salud. Y casi se cancela por eso. Y entonces aquí llegamos a
necesitaban gente para rellenar cartelera. Y le dijeron a Arai si quería hacerlo. Y Arai contó, porque esto lo contó en una entrevista, ella aceptó porque era como lo que te mandaba la oficina, pero que no se lo tomó con ganas. No le puso esfuerzo. Y si vemos este rank, ese combate, porque ella le dio el personaje de Bubbly Arai. Y se basaron en, porque ella en vida real, ella hizo ballet. Entonces, todo su estilo del ring era movimientos combinando con el baile. Y de hecho, eso, el Aseki del Finally nace ahí. En Tokyo se hace la versión de con el rival en el suelo, pero ahí hace la versión de en el pie. Y bueno, y tiene un bochazo espectacular. En el que no le sabe hacer el ping a la rival. Es un bochazo al timer de Arai ahí. Bueno, entonces ella tiene esto. Y ese año, y volvemos al Sakura contra Yurina, que parece que lo estoy contando solo por hablar de Yurina, pero es importante para la historia. No, dale. Ese año se hacen las elecciones, es decir, todos los años en que vi hacían unas elecciones generales. Que esto lo pareció también de DT. Entonces, el que haya visto DT lo va a conocer. Que es ver quién es la mejor idol. Es una lo que comentaba yo antes de los egos. Aquí es la competición de quién tiene mayor ego. Y que hacen campañas. Porque, por ejemplo, había una que se llama Gerard Rijo, Rino, que esa es una amiga de Fugachan, la que peleó en Stardom. La Pues youtuber. sí, pues esa, por ejemplo, un día prometió y dijo, y yo gano, salgo en bikini en el concierto. Y entonces todos votaron en base por ella. O una que dijo, yo si gano, hago un photobooth solo de fotos de mi culo. Y ganó. Y así. Y sí, y Esas son así. competencias y no mamadas. Y entonces, en el 2018, el contexto fue que era en Nagoya, casa de esquí. Y era como el momento de Yurina. Porque Yurina siempre quedó la tercera porque estaban las senpais por encima. Porque esto es. La comparativa de wrestling es. Tú puedes ser pusheado superando a tus senpais. O te dan el push porque las senpais se fueron. Entonces, en estos grupos es. Las senpais se van y entonces ya te da el push. Y entonces la rivalidad de Sakura y Yurina llegó aquí. Y Yurina ganó, quedó primera. Y Sakura quedó tercera, no quedó en segunda. La que quedó segunda fue Sudakari, que la vamos a nombrar más tarde. De nuevo. Y Arai, aquí quedó la 28. Sí, de ciento y pico. Ah, Y bueno. es relevante porque Arai no fue nada importante. Es decir, hasta este momento no era nada importante en el grupo porque no. En los singles que hacen el Setbasu, que el Setbasu es la elección de quién participa, que suelen ser 16. Menos en el single actual, que eligieron 12 porque no tienen ya casi miembros por las grabaciones. Entonces, ella nunca fue elegida y ese día ella hizo un speech en el que decía que su sueño era entrar por fin en las elecciones. Pues entonces, ahora tenemos Yurina Gana. Momento de gloria. Me voy a Ciber, como hacen los aficionados del Madrid. Yo lo celebro. Y ahí empieza el declive de Yurina. Porque físicamente empieza a tener problemas de salud. Y, y Esquiei entonces se basa en esperar su regreso. De hecho, hace poco estaba yo viendo el documental que te lo. Yo ya sé la historia, pero el documental que te lo cuenta incluso mejor. Y ves como internamente las miembros no, como que no saben cómo sería una vida sin Yurina. Porque tú no te imaginas a SK sin Yurina. Porque es la imagen. Y entonces cuando Yurina vuelve, a mediados de 2018, ese el single Style by You. Ese single es importante, no solo porque soy un puto friki de Yurina, sino porque es el primer single en el que Arai entra dentro del Senbatsu, de las elecciones. Y cumple su sueño de entrar. Y a partir de ahí, ya Arai sí que entra varias veces.
Porque, de hecho, Arai cuando pierde su posición es cuando se toma más en serio Tokiyoshi. Esto ya llegamos más adelante. Bueno, y entonces, en ese mismo 2018, Yurina menciona mucho porque Yurina era la. En estos grupos tienen personajes. Y entonces el personaje de Yurina era que era la puta friki de lucha libre. Básicamente, en todos los programas de estos de variedades que tiene el grupo de SKA, ella estaba todo el rato hablando de lucha libre. Y de hecho, ella fue embajadora de un Tokyo Dome. Es decir, el año del Jericho contra Omega, ella fue embajadora del evento. Y Yurina solía ir mucho a shows de lucha libre con Arai. Y de hecho hay fotos de la tienda mítica de Hao Ming, de ellas juntas y todo eso. Y ellas son muy fans de Golden Lovers, etc. Ah, qué mits. Pues, y entonces, y entonces aquí llega el momento de ET, que era cuando hacían el Manji Manji. Y en esta época, una de las cosas que hicieron fue el Iron Metal, que es el cinturón de ET que siempre pasa de manos. Orsuke Takeshita era el campeón. Y la número 2 de las elecciones generales de AKB48 y miembro de SKA, Sudakari, tapeó en el ring con un octopus porque ella, el personaje suyo en el universo de wrestling de Aikeba era Octopus Uda. Entonces ella tapeó a Takeshita en DDT para ganar el Iron Metal con un Octopus. Y entonces aquí empezó una historia en la que se repartían entre el cinturón en SKA. Ella lo perdió contra otra ex miembro del grupo, ahora que ya no está, que es Kaori Matsurama. Y después de esto, y aquí llego ya al momento en lo que nos interesa de. Para que no parezca que me estoy inventando nombres y todo el plot, de Yuki Arai ganando el cinturón. Y aquí es cuando empieza su historia con Makito, que existió, se puede decir que es rivalidad legendaria, porque antes de que Arai fuera luchadora profesional, ya existió la rivalidad. Ya, y de hecho esa historia lo que tiene es que Ito iba a por SKA. Y de hecho hizo el challenge a Yurina. Porque yo en mis Dream Matches siempre que yo quiero ver y quise ver y querré ver es Ito contra Yurina. No va a ocurrir, pero ahí quedan cosas que pida el universo y no me darán. Y entonces, en esa época era cuando Yurina estaba mal. Porque estaba de baja. Y entonces, y lo de Yurina que estaba de baja es relevante para lo que va a venir de Esquí ahora adelante. Bueno, y entonces eso. Y entramos en 2019. Y lo que comentaba antes de los grupos. Los grupos se los llevó cada discográfica. Ya no iban juntos. De hecho, justo en 2020 ya los grupos ya ni suelen tener apariciones en televisión juntos. Antes iban juntos o los discos de AKB, las canciones, lo del Sebasus, el combinado que elegían era de todos. Era unir a que va, SKA, NBA, ASKT, etc. Y entonces SKA, que lo tiene Aves, crean una empresa. Esa empresa se llama CES. Esa empresa la crean específicamente para SKA. Y entonces ellos lo que deciden es trazar un plan de cómo hacer el grupo relevante de nuevo. Porque lo que no conté es que eso, SKA en su PIF era como Ikibei, pero en Nagoya. Llenaban el equivalente de Tokyo Dome ahí, que es el Nagoya Dome, lo llenaron y llenaban los grandes recintos. Porque, por ejemplo, el SKA actual no puede hacerlo eso. Y en el documental que comentaba antes que vi, que te cuentan lo de la caída de Yurina y todo eso, ahí te cuentan cómo todas tenían la meta de volver al Nagoya Dome. Que no ocurrió porque llegó el COVID. Y aquí va la parte. Cuando Cesco crea esta empresa, ellos deciden hacer de nuevo esquí irrelevante. Y de hecho, una de las cosas que siempre quiso Yurina no quería vencer a Aikibi, sino que ella consideraba que el rival era Nogizaka. Porque Nogizaka era el rival de Aikibi. Y porque Nogizaka es más potente. Y es el grupo que más vende. De todos, entre 48 y 46G, el que más vende es Nogizaka. Pues entonces, el C lo que decide es que
como la misión final de Yurina. Porque aquí ya, en 2019, Yurina ya llevaba como 7, 8 años en el grupo. Generalmente ya con 7, 8 años ya puedes decir que están en la lista de se puede ir. Porque lo que hay un meme que es la necroporra, que es hacer la porra de tú quién crees que va a morir. Pues en las idols, la necroporra, el equivalente es tú haces las predicciones de tú quién crees que se va a graduar. Y entonces Yurina ya por entrada entraba, pero tú no te lo crees porque erais. Y entonces el plan que habían hecho era, como la última misión de Yurina era liderar la nueva generación, el cambio generacional, el paso a la siguiente age. Entonces, ¿aquí qué ocurrió? Yurina siguió enfermando y anunció en 2020 que se graduaba. Esto nadie se lo esperó, porque era, no puede ser. Y llegó el COVID. Y de hecho, el COVID hizo que se retrasara la graduación. Porque iba a ser en 2020 sin público. Que claro, estás hablando de un AIS. Un AIS no se puede ir sin público. Y al final, en 2021, en abril de 2021, tuvo su gran graduación. Y aquí, y eso, y aquí viene la parte de Arai. Y es que, y el push. Bueno, pues como Yurina le pasó lo que le pasó, luego con Yurina se fueron más miembros veteranas. Entre la que nombré antes, Sudakari, y más nombres. Y eso dejó unos puestos que había que rellenar. Esto es como el wrestling. Cuando se van los 12 Star hay que rellenar. Y entonces Arai y las de su generación ganaron más relevancia en el grupo y no es que fueran ultra fusiadas, sino que necesitaban gente. Y aquí entra que con el COVID no tenían casi actividades. Porque eso, lo que comenté al principio de el concepto es las idols que tú puedes conocer. Claro, tú con el COVID no puedes conocerlas porque no, por las restricciones.